iglesia. Y hermanos, de verdad que nos sentimos muy dichosos de poder estar en esta mañana juntamente con ustedes, poder verles y poder seguir contemplando la grandeza de nuestro Dios en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Así que muchas gracias, hermano Alberto, también por la oportunidad que nos da para poder compartir la palabra del Señor. Y siendo así, hermanos, quisiera invitarles para que, entre tanto que yo voy al libro de Deuteronomio, usted pueda acompañarme a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo número 13. Usted acompáñeme a segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo número 13. Entre tanto, yo quisiera dar lectura a Deuteronomio, capítulo 7 y el versículo número 9. Hablando un poquito acerca de la fidelidad de nuestro Dios, la palabra nos da parámetros bien definidos de esta perfección del Señor. Definitivamente, hermanos, cuando nosotros sabemos quién es el Señor y tratamos de conocerle cada día más, cada vez más el Señor produce un descanso, una tranquilidad de saber que estamos en el verdadero, en ese Dios que de alguna manera por gracia nos ha permitido conocerle a través de su bendita palabra. Y Deuteronomio capítulo número 7 y el versículo 9 nos dice de la siguiente manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La Escritura, hermanos, nos menciona, al menos en este pasaje, cómo la manifestación de la fidelidad del Señor se ha hecho palpable desde siempre. Nosotros entendemos, hermanos, cómo en el trato para con su pueblo escogido, el pueblo de Israel, siempre el Señor estuvo manifestando esta fidelidad delante del Señor, delante de su pueblo, perdón. En la carta de Timoteo, a la cual les pedí, hermanos, que me acompañaran, también el apóstol Pablo menciona algo importante en relación a este pasaje. Quiero iniciar leyendo el versículo 11 y 12 y pedirles a ustedes que se unan conmigo en el versículo número 13. Segunda Timoteo 2, versículos 11 y 12, le doy lectura yo y se unen conmigo en el versículo número 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este versículo, hermanos, llama la atención, yo creo que de cada uno de nosotros, al saber que la fidelidad del Señor no depende de nosotros. Que la fidelidad del Señor, hermanos, está marcada en su propia esencia, en su propio carácter. El descansar, hermanos, en que nosotros no somos los que vamos a provocar la fidelidad de Dios hacia nuestras propias vidas, hacia los nuestros, es un descanso, ya que si consideramos nuestra propia vida, aún ya estando en Cristo, seguimos fallándole al Señor. Seguimos quedándonos muy cortos y quisiéramos impresionar al Señor con lo que pudiéramos nosotros realizar para atraer su mirada en cuanto a su propia fidelidad a nuestras propias vidas. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo nos hace ver nuestra propia incapacidad cuando él dice: si fuéramos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Y yo alabo al Señor, hermanos, porque Él es fiel. Yo alabo al Señor porque de alguna manera, aún a pesar de mis propias imperfecciones, Él sigue manteniéndose fiel a Él mismo. De alguna manera, hermanos, nosotros podemos conocer, al menos en nuestro tiempo actual, cómo la infidelidad es uno de los pecados más sobresalientes en nuestros días. Si hablamos en el mundo tal vez de los negocios, podemos darnos cuenta que tristemente ya no podemos confiar en la palabra de alguna persona. Anteriormente, algunos años atrás, podíamos ver tal vez en la historia de nuestros padres o abuelos que cuando ellos daban su palabra era casi una ley, que ellos tenían que afrontar la responsabilidad que ellos, al empeñar su palabra, habían dado, ¿verdad?, como una firma. En nuestros días, hermanos, abunda precisamente la infidelidad en muchos de los aspectos. Podríamos hablar también del matrimonio. Como en nuestros días, hermanos, abunda precisamente esa infidelidad conyugal.
En todas partes, hermanos, podemos ver cómo esos lazos tan sagrados dentro del matrimonio, siendo que el Señor lo instituyó, se rompen con tan poca consideración. Ya no hay una importancia en relación a lo que nosotros podemos conocer como ese pacto de unión permanente entre un hombre y una mujer. Es tan sencillo ahora llegar a tomar la decisión, ¿verdad?, de separarse, de abandonarse de alguna forma, negando precisamente el compromiso y la lealtad que se habían prometido previamente. Pero aún así, hermanos, no solamente podríamos ver en el aspecto social, sino que también, hermanos, tristemente en el ámbito eclesiástico o en la vida de la iglesia, muchas personas, hermanos, nos hemos comprometido solemnemente con el Señor desde el momento de nuestra salvación. Porque nuestra salvación implicó que nosotros pudiéramos reconocer de Él como nuestro amo. Y nosotros, siendo sus súbditos, en muchas de las ocasiones negamos, hermanos, con una falta de lealtad el señorío de Cristo en nuestras vidas. Sin ninguna forma, hermanos, de intentar pensar que somos mejores los unos a los otros, creemos que seguimos faltándole al Señor en muchas de las ocasiones. Dentro de la vida de la iglesia, no solamente a veces nos comprometemos a vivir para el Señor y someternos al señorío de Cristo, muchas de las ocasiones también, en el sentido de predicar la palabra del Señor, de predicar la verdad de Dios, a veces ya no hay ningún detenimiento para poder analizar que se esté predicando verdaderamente la Escritura. Así que si nosotros pudiéramos pensar y pudiéramos analizar un poco, hermanos, de cuántas maneras usted y yo tal vez hemos sido infieles a nuestro Señor, y aún viendo cada uno de los privilegios que nuestro Dios nos ha confiado, creo que de alguna manera podríamos estar tristes, dolidos con nosotros mismos de nuestra propia infidelidad para con el Señor. Quisiera pedirle, hermanos, que por favor me acompañara a la carta de Gálatas, ahí un poco más atrás en su Biblia. En el capítulo número 5, el apóstol Pablo, hermanos, hablando específicamente del fruto del Espíritu Santo y hablando de estas 9 cualidades o características que componen el fruto del Espíritu Santo, entre ellas, hermanos, vemos la fe. La Escritura dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Cuando hablamos, hermanos, de esta fe, estamos hablando no solamente, hermanos, de la certeza que usted y yo tenemos en Dios, esa fe que nos lleva precisamente, y vaya la redundancia, a creer que Él es el Señor y que a través de la fe nosotros podemos tener una salvación en Jesucristo por medio de un verdadero arrepentimiento, sino que también, hermanos, esta palabra fe, que viene del griego pistis, significa fidelidad, significa lealtad, significa, hermanos, confiabilidad. Y una de las cosas, hermanos, que usted y yo siempre vamos a encontrar en nuestro Dios es precisamente esto. Nosotros podemos confiar abiertamente en que nuestro Dios es fiel, en que Él, hermanos, siempre se comportará con lealtad, hermanos, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha establecido en su palabra. Vamos a poder descansar perfectamente, hermanos, en que Él es totalmente confiable. Y cada una, hermanos, de estas características o cada una de las perfecciones de nuestro Dios, incluyendo también su fidelidad, hermanos, nos permiten a nosotros amarle cada día más, servirle con mayor integridad en nuestra propia vida y de alguna manera, hermanos, tratar de que nuestras vidas puedan ser como la de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la fidelidad, hermanos, es una de las gloriosas perfecciones del ser de nuestro Dios. Porque todo, hermanos, absolutamente todo acerca de Dios es maravilloso. Cada vez más, hermanos, que pasamos tiempo a solas con el Señor, meditando en su palabra, meditando en quién es Él,
y meditando también en las exigencias de sus mandatos, hermanos, nosotros nos quedamos asombrados cada vez más. Y es algo tan interesante como el Señor nos está cautivando cada vez más al amor, a la pasión por Él, a dedicarnos constantemente a su servicio. Ver, hermanos, lo incomparable que es nuestro Dios es algo que nos permite sentirnos únicos, sin el afán, hermanos, de sentir un ego personal o una vanagloria propia. El hecho de saber, hermanos, que el Señor en su gracia nos permite conocer al Señor de una manera particular y especial es algo, hermanos, que nos hace únicos. Al final de cuentas, hermanos, el Señor quiso darse a conocer a través de su bendita palabra, y el hecho de hablar un poquito acerca de la fidelidad de Dios es entender que Él nunca olvida, hermanos. Él nunca faltará, Él nunca estará vacilante. Siempre, hermanos, será fiel a lo que Él ha dicho y a lo que Él ha establecido. El Señor siempre ha cumplido perfectamente, hermanos, cada una de sus promesas. Y bendito sea el Señor por eso. En muchas de las ocasiones como cristianos queremos abrazar esas promesas de bendición, esas promesas donde el Señor nos habla de lo gratificante que es vivir por Él y para Él. Pero la fidelidad, hermanos, no solamente descansa en sus promesas que tienen que ver con bendecirnos, sino también, hermanos, con sus amenazas. Porque al final de cuentas, hermanos, el Señor siempre estará cumpliendo y cumplirá todo lo que Él ha establecido. La Escritura nos enseña en el libro de Números, no tiene que ir usted, solamente escuche. Números 23, 19, la Escritura nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará, utilizando algunas preguntas retóricas, donde nos invitan a analizar, hermanos, que nuestro Dios, lo que Él ha hablado, Él lo va a realizar, o lo que Él ha planeado, Él lo tendrá que ejecutar, y ninguno de nosotros podremos detener lo que Él mismo ha establecido, gracias a que Él es fiel. Dios es veraz, hermanos. Las promesas de su palabra, hermanos, son totalmente confiables, seguras. Nuestras relaciones, hermanos, con nuestro Dios nos permiten a cada uno de nosotros conocer su fidelidad. Ninguna persona ha confiado en Dios en vano, hermanos. Podemos ver, y una de las historias que regularmente vienen a mi mente cuando hablamos de quién es nuestro Dios, no solamente hablando de su fidelidad, es la historia de aquellos jóvenes que estaban en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Como ellos, en su convicción de quién era Dios, en sus pensamientos y en sus razonamientos de entender verdaderamente quién era Dios, aún a pesar de que sus propias vidas estaban en peligro, ellos sabían que Dios era fiel y que Dios, a lo mismo que le respondían a aquel rey que había levantado aquella estatua, Nabucodonosor, ellos les decían: nuestro Dios puede salvarnos. Ellos sabían, hermanos, no solamente el poder de Dios, sino que también implicaban la fidelidad del Señor, y que lo podemos ver en el contexto del final de esta historia, porque aún a pesar de que el rey Nabucodonosor envía a estos jóvenes, a estos hombres, a ese horno de fuego, dice la Escritura, hermanos, que la fidelidad del Señor se hizo presente, de tal manera que dice la Escritura que aquellos hombres andaban paseándose entre el fuego, y entre ellos estaba uno semejante al Hijo de los hombres. La presencia del Señor, hermanos, en este sentido, acompañada de la fidelidad que el Señor tiene, siempre, hermanos, estará sustentando y capacitando la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, encontramos esta preciosa verdad expresada en casi todas partes de la palabra del Señor. Su fidelidad. Su pueblo, su iglesia, usted y yo en lo particular, en lo individual, hermanos, necesitamos saber que la fidelidad de Dios es una parte esencial del carácter divino. Ahí estará. Y es la base, hermanos, de nuestra confianza. Es la base, hermanos, que sustenta nuestra vida con gozo, sabiendo, hermanos, que nuestro Dios es fiel. La Escritura, hermanos, menciona de alguna manera la grandeza de la fidelidad del Señor, como por ejemplo en el Salmo 89:8, dice la Escritura: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad
te rodean. De alguna forma, hermanos, el hecho de saber cómo la misma Escritura establece la grandeza de la fidelidad del Señor, hermanos, atrae a nuestras vidas, a nuestra mente, una conciencia clara, hermanos, de tranquilidad y de seguridad. La palabra del Señor nos enseña también, hermanos, en el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y nuevamente, hermanos, vemos cómo el escritor de este salmo, hermanos, eleva y engrandece esta perfección. Su fidelidad es inagotable. De tal manera, hermanos, que llegamos a pasajes tan conocidos que abrazamos, que amamos, tales como los que encontramos en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, cuando la Escritura nos menciona que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y dice la Escritura, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Gracias al Señor porque a través de ella entonces nosotros podemos conocer quién es el Señor y descansar precisamente en Él y no en nosotros o en nuestras propias capacidades. Una de las situaciones que en muchas de las ocasiones nos cuesta mucho trabajo aceptar, hermanos, es precisamente la fidelidad del Señor cuando estamos envueltos en alguna situación difícil. Y a veces, hermanos, nos cuesta mucho trabajo trasladar lo que hay en nuestras mentes, el hecho de saber que Dios es verdaderamente fiel, y trasladarlos, hermanos, a nuestras propias vidas en los momentos complicados. Creo que es uno de los ejercicios que constantemente tenemos que estar pidiéndole al Señor sabiduría, esa capacidad de entender, y no solamente de entender, sino también de abrazar en el momento en el cual usted y yo estamos siendo probados, en el cual usted y yo estamos siendo tal vez afligidos. El Señor, hermanos, nos ha permitido entender que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El problema es si nosotros realmente estamos conscientes de que Él estará cumpliendo cada una de ellas. El punto es el hecho de reconocer si realmente estamos esperando que Él haga por nosotros todo lo que Él ha dicho en esos momentos donde a veces creemos que estamos solos, o que a veces creemos que la situación se ha salido del control de nuestro Dios. Tenemos que recaer, hermanos, una vez más en el pensamiento de saber que fiel es el que ha prometido que estará con nosotros siempre. Si hablamos, hermanos, no solamente de la fidelidad de Dios, sino que también, hermanos, podamos nosotros recordar ese ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesús, hermanos, fue fiel. Y creo que uno de los pasajes que nos dan garantía de la fidelidad del Señor es lo que el apóstol Pablo menciona en la carta de Filipenses capítulo número 2. Y si usted quiere ir a esta porción, que estoy totalmente seguro que usted la conoce perfectamente, la Escritura, hermanos, nos menciona esa parte tan importante de cómo el Señor se hizo carne. Y al menos, hermanos, en los versículos 7 al 9, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, leo desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir, porque es una exhortación a poder vivir y vivir de la manera que Cristo hizo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y qué interesante es comprender esta expresión, hermanos. Él es Dios, siempre lo ha sido. Dice la Escritura que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él aprendió, hermanos, a despojarse, como lo dice el versículo número 7, sino que se despojó a sí mismo. Y no habla precisamente que se haya despojado de su divinidad, sino de toda la gloria que Él de alguna manera manifestaba y de todas las prerrogativas como Rey, como Señor, que Él constantemente disfrutaba, hermanos, en el cielo. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo.
y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor grado de fidelidad podríamos, hermanos, nosotros encontrar en la palabra sino la de Cristo mismo? Una fidelidad primeramente hacia el Padre en esa labor de su obra, hermanos, necesaria para nuestra salvación. Él se somete voluntariamente al Señor en esta obra, y también, hermanos, nos muestra la grandeza de la fidelidad del Señor. No solamente se despoja, sino que se humilla de tal manera, hermanos, que el Rey, el Señor, toma una condición humana como la nuestra. Y aún en medio de todo ello, hermanos, va mucho más allá para el cumplimiento de la voluntad del Padre, de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte que sin lugar a dudas Él no merecía, que la merecíamos usted y yo. Pero que en el sentido más pleno de la fidelidad del Señor, Él toma nuestro lugar. Y lo maravilloso, hermanos, de este versículo no solamente es el poder ver cómo el Señor fue fiel hasta la misma muerte, dándonos un ejemplo, hermanos, de fidelidad, sino que a su vez, hermanos, al ver el Padre esa fidelidad del Hijo, dicen los versículos siguientes de esta misma carta, en el capítulo 2, el versículo 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Dios Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y añade, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y todo con un propósito, para la gloria de Dios. Qué bendición, hermanos, el poder ver en la palabra del Señor esa fidelidad de Dios que nos abraza, que nos encamina precisamente y que nos exhorta a vivir como Cristo, a ser como Él. La palabra del Señor, hermanos, nos da una evidencia tan palpable. No solamente, hermanos, de que el Señor tuvo que venir, sufrir, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, sino que también, hermanos, Él nos ha prometido algo: Él regresará. Usted puede recordar en el libro de los Hechos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo, después de su resurrección, estando con sus discípulos esos días, llega el momento en que el Señor tiene que regresar a recibir su gloria, aquella gloria que siempre había tenido juntamente con el Padre. Y cuando el Señor Jesucristo ascendía hacia los cielos, se aparecieron dos varones. Y ellos les recordaron lo que el Señor les había dicho previamente en el Evangelio de Juan, que Él tendría que ir a preparar lugar para nosotros. Y estos varones les recuerdan a los discípulos, así como les has visto ir al cielo, así también le veréis venir. Creo, hermanos, que la fidelidad a las promesas del Señor nos permiten vivir con una confianza de que Él puede venir en cualquier momento. El anhelo de nuestro corazón, hermanos, es saber no solamente, hermanos, la fidelidad del Señor, sino realmente comprender todo lo que implica esta fidelidad de nuestro Dios. Entre ello, Él viene por nosotros. Y creo, hermanos, que es necesario amar su venida, como el apóstol Pablo lo menciona también en su carta. En la primera carta de Tesalonicenses, hermanos, hablando ya de ese llamamiento que el Señor ha tenido hacia nosotros, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 5 y en el versículo número 24, dice la Escritura: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque aunque nosotros, hermanos, ahora nos encontramos en Cristo,
previamente, hermanos, tuvo que haber existido una elección y una obra providencial de Dios para atraernos a Jesucristo. Y aún en este proceso, hermanos, podemos nosotros contemplar la fidelidad del Señor. Y más cuando recordamos, hermanos, quiénes éramos nosotros. Cuando vemos en las Escrituras, hermanos, cómo el Señor ha sido fiel en ese llamamiento, cómo el Señor ha sido fiel en esa atracción a Jesucristo por medio del Padre, por medio de la obra del Espíritu Santo, hermanos, nos quedamos absortos. Porque cuántas veces nosotros no resistimos, cuántas de las ocasiones nosotros no negamos, cuántas de las ocasiones nosotros preferimos seguir ofendiendo a nuestro Señor. Pero aún así, hermanos, la gracia de ese llamamiento eficaz se cumple en nuestras vidas. Somos atraídos a Cristo y ahora podemos disfrutar. El hecho de poder estar reunidos en este lugar es prueba de la fidelidad del Señor. Así que en las Escrituras ustedes y yo estaremos viendo abundantes ilustraciones de la fidelidad de Dios. Y quisiera detenerme una vez más, hermanos, para hablar un poquito acerca de cómo usted y yo podríamos ver esa fidelidad de Dios en medio de las dificultades. Y aunque tal vez el tiempo, el día de hoy, no será suficiente, no solamente para hablar de la fidelidad del Señor, sino también de hablar de la demanda que el Señor tiene y exige de cada uno de nosotros. Es interesante el poder descansar, hermanos, en Dios en medio de nuestras dificultades, porque sin lugar a dudas usted lo ha experimentado, hermanos. Hay épocas en la vida donde todas las personas nos cuesta trabajo confiar en el Señor. Aún para nosotros como creyentes, hermanos, nos cuesta trabajo en alguna parte de nuestras vidas creer que Dios es fiel. Tal vez en la enfermedad, tal vez en una dificultad material, económica, tal vez en una circunstancia donde tal vez hemos perdido a alguien que amamos. Nos cuesta aún trabajo, hermanos, creer que Dios es fiel, ya que nuestra fe, hermanos, es constantemente probada por el Señor. A veces los problemas llegan a oscurecer nuestra visión de quién es el Señor. A veces las dificultades, la tristeza e inclusive las lágrimas, hermanos, no nos permiten el poder ver la manifestación de amor del Señor a nuestras vidas cuando estamos en medio de algún problema. Pero la realidad, hermanos, es que Dios está allí. La realidad es que Dios sigue siendo fiel, como lo veíamos en un principio. Él no se puede negar a Él mismo. Él va a permanecer fiel, aún a pesar de nuestra futilidad, o aún a pesar, hermanos, de nuestra flaqueza en el momento de la prueba. Tal vez en esos planes que nosotros hemos dedicado mucho tiempo, que hemos dedicado esfuerzo, tal vez hayan sido frustrados. Tal vez, hermanos, amigos en quienes confiábamos y a quienes amábamos nos han fallado. Y empezamos a tambalear en nuestra confianza en el Señor. Porque humanamente quisiéramos palpar y ver cómo las personas que nos rodean pueden estar con nosotros y nos olvidamos que es Dios y su fidelidad la que siempre nos está acompañando, aun cuando estamos en los momentos más complicados. Y aunque es una realidad que cuesta trabajo el poder entender esta verdad de la fidelidad de Dios en medio de la adversidad, nosotros podemos armonizar perfectamente, hermanos, ese trato de amor, ese trato, hermanos, de delicadeza de parte del Señor a nuestras vidas en todo momento, aun cuando tenemos que experimentar la misma severidad de Dios. A veces no entendemos lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Y recordamos lo que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro cuando él, hermanos, habría de lavarle los pies a sus discípulos.
Pedro de alguna forma estaba tratando de impedir que el Señor pudiera lavarle los pies. Él sabía lo que significaba que alguien le lavara los pies a otra persona. Pero el Señor le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A veces, hermanos, cuando estamos en medio de situaciones complicadas, no podemos entender en ese momento lo que tal vez en un futuro el Señor nos hará entender y comprender. Con la finalidad, hermanos, no precisamente de vernos bien en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a algún problema, sino que el Señor estará obrando siempre para nuestro bien en nuestro carácter cristiano. A través de la historia, hermanos, de las Escrituras, el Señor siempre demuestra que nunca ha abandonado ni ha engañado a sus hijos. En el libro de Isaías, en el capítulo 30 y en el versículo 18, la Escritura nos menciona lo siguiente: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Así que, hermanos, es interesante el poder encontrar en el Señor esa comprensibilidad de saber, de entender, de abrazar la fidelidad del Señor, no solamente en la bendición, sino también cuando estamos siendo probados, que en ese momento tal vez no entendemos cuál es la bendición del Señor, pero más adelante el Señor nos capacita no solamente para entenderla, sino nos capacita, hermanos, para que nuestra vida pueda ser como la de Cristo Jesús. Y qué bendición es saber que nuestras vidas se están encaminando a la semejanza de Cristo Jesús. Es el mayor anhelo que debería de existir en nuestras vidas, ser como Cristo. Para eso el Señor nos llamó, nos salvó, para vivir como Él. Y aún en medio, hermanos, no solamente de la adversidad, y me llama mucho la atención, y con esto quisiera cerrar este primer bloque de esta enseñanza. Me llama mucho la atención, hermanos, cómo usted y yo podemos ver la fidelidad de Dios, hermanos, no solamente en medio de la adversidad, sino también en medio de su propia disciplina. Y lo veíamos hace un momento, hermanos, seguimos fallando. Pablo dice: aunque ustedes sean y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y el poder ver, hermanos, en la palabra de Dios cómo es fiel aún en disciplinarnos, que en muchas de las ocasiones, o más bien dicho, nunca nos gusta la disciplina. Los que somos padres podemos constatar esta verdad. A ninguno de nuestros hijos les gusta la disciplina. Ellos quieren vivir su vida y hacer lo que ellos quieren, y lo que no desean es que nosotros como padres podamos emitir algún castigo o alguna disciplina sobre ellos. Pero Dios, hermanos, aún en esa disciplina que Él tiene que tratar con nosotros, Él muestra una fidelidad tan grande. Él es tan fiel, hermanos, cuando retiene algo, como al mismo tiempo Él es tan fiel cuando Él da algo. Él es fiel, hermanos, cuando Él tiene que enviar tristeza, así como también Él es fiel cuando también nos envía la alegría. Así que la fidelidad de Dios, hermanos, es una verdad que debemos no solamente comprender, sino confesar. La gente necesita conocer la fidelidad de Dios. ¿Y quién podrá hacerle ver a aquella persona que Dios es fiel, sino nosotros con la palabra del Señor? No solamente es decir, creo en el Señor, creo que Él es fiel. Es necesario compartir las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es confesarla. No solamente cuando estamos cómodos, cuando nos sentimos a gusto, sino también, hermanos, en esos momentos de la aflicción, bajo la más aguda reprensión misma del Señor, el reconocimiento de saber que le hemos fallado y que el Señor por amor y por fidelidad nos está disciplinando. Creo que son una de las cosas que ustedes y yo podemos confesar abiertamente. Esta confesión, hermanos, tampoco debe de ser meramente una confesión externa de labios, sino un reconocimiento interno de nuestro corazón. Él es fiel cuando tiene que disciplinarnos.
Cuando Dios, hermanos, tiene que golpearnos con la vara del castigo, es una fidelidad, hermanos, que de alguna forma el Señor está manifestando por nosotros. Y creo que uno de los versículos que más vienen a nuestras mentes, y quisiera pedirles que me acompañaran al libro de Hebreos. Capítulo número 12. Y entre tanto que llegamos a esa porción de la Escritura, hermanos, es necesario reconocer que el hecho de que usted y yo aprendamos a humillarnos ante Él cuando Él nos está disciplinando, reconociendo, sabiendo que verdaderamente merecemos esa corrección. Y que cabe mencionar, hermanos, cómo la Escritura también nos dice que Él no nos paga conforme a lo que realmente merecemos, lo equipara a su misericordia. Porque realmente, como lo leíamos también hace un momento, si no fueran porque sus misericordias se renuevan cada día, dice la Escritura que nosotros deberíamos de estar ya consumidos por nuestro propio pecado. El reconocer, hermanos, que cuando el Señor está tratando con nosotros, lo está haciendo no solamente fiel, sino también justamente. Es necesario. La Escritura menciona, antes de llegar ahí a la porción que les pedí que llegáramos, hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La aflicción, la reprensión de parte de nuestro Dios hacia nuestras vidas, hermanos, no solamente es justa, sino que está revestida de la fidelidad del Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, como lo vamos a tratar de entender y de abrazar según lo que el escritor de Hebreos menciona, el salmista, hermanos, reconoce esta verdad. El salmista, hermanos, reconoce y expresa su confianza no solamente en la soberanía de Dios, sino también, hermanos, reconoce su fidelidad en esta aflicción humana. En Hebreos, hermanos, capítulo número 12, la Escritura dice, en el versículo número 5 en adelante, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y aquí cabe mencionar, hermanos, que este pasaje está dirigido a nosotros, los hijos del Señor. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies, no hagas menos, no socavemos la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, ya que en muchas de las ocasiones cuando una persona es llevada a la disciplina, una de las tendencias de una persona que no es creyente es desmayar y volver atrás. El Hijo de Dios, al saber que es la fidelidad y el amor del Señor quien nos lleva y nos conduce a la disciplina, no nos permite, hermanos, desmayar en ese momento. Y luego dice el versículo número 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y qué bendición es saber, hermanos, que la disciplina de Dios está rodeada de su amor. Es la disciplina del Señor que por amor, hermanos, Él tiene que azotarnos. Y esos azotes, hermanos, en muchas de las ocasiones pueden dejar huellas del sufrimiento en ese momento. Pero sigue diciendo la Escritura y aún evidenciando la realidad de nuestra naturaleza ahora en Cristo, dice la Escritura. Después de que dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y cuando entendemos esto, hermanos, decimos, Señor, realmente es necesario que me disciplines. Quiero ser disciplinado por ti porque quiero ser hijo tuyo, somos hijos tuyos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice el escritor de Hebreos, entonces sois bastardos. Palabras muy fuertes, muy rudas. Sois bastardos y no hijos. Por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y yo creo que muchos de ustedes, juntamente conmigo, aunque creo que ya en un menor grado de rigidez y de autoritarismo tal vez de nuestros padres, muchos de ustedes conocieron y vivieron tal vez experiencias muy fuertes de cómo era la disciplina de hace algunos años atrás. Era severa, era estricta. Pero ahora realmente damos gracias al Señor por esa disciplina que tuvieron nuestros padres, porque eso nos ayudó al menos a mantener principios, si bien no principios espirituales, pero sí principios sociales que nos han ayudado para seguir adelante en nuestras vidas. Y dice la Escritura, hermanos, que si nosotros aprendimos a venerar a nuestros padres que nos disciplinaban, el escritor dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Estaba bajo el criterio de ellos, un criterio humano, un criterio equivocado. Dice la Escritura, pero a ese Dios fiel, justo, lleno de amor, pero para lo que nos es provechoso. Tal vez papá o mamá se equivocaron en algún momento al disciplinarnos. Dios no se equivoca. Por muy severa que sea la disciplina, el Señor no se equivoca. Y dice la palabra del Señor que Él hace que esa disciplina sea provechosa con un propósito, para que participemos de su santidad. E implícitamente, hermanos, vemos la figura de Cristo, el santo, el que vivió justamente. Y lo que el Señor nos tiene que llevar a través de la fiel disciplina es santificarnos para ser como el Señor Jesucristo, todo santidad. Y aunque sabemos que nunca llegaremos a una perfección en esta vida, lo que sí sabemos y la esperanza que tenemos es en la misma promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Aquel que ha iniciado la buena obra en nosotros, Él habrá de perfeccionarla, y descansamos en esa promesa del Señor. Él nos estará capacitando para ser cada vez más como Cristo. Y es necesaria la disciplina. Será provechosa y nos estará conduciendo precisamente a esa santidad que necesitamos, esa santidad que es necesaria para adorar y glorificar a nuestro Dios. Sin santidad es imposible que nuestras vidas puedan glorificarle. Y sigue diciendo el escritor de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La fidelidad del Señor, hermanos, se manifiesta aún en medio de la disciplina, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de la bondad del Señor, aún en medio de la misericordia del Señor. Y el hecho de entender, hermanos, la grandeza de la fidelidad del Señor, entonces conduce nuestras mentes a esa fidelidad demandada de parte del Señor. Esa fidelidad que ahora demanda a cada uno de nosotros, que en este día ya no lo estaremos abordando, y si algún día en un futuro tenemos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, posiblemente podamos concluir este pequeño tema que este día hemos iniciado. Lo que quisiera dejar bien en claro, hermanos, es que Dios es fiel. Cristo fue fiel. Y la demanda que Él nos pide a nosotros es que seamos también fieles al Señor. Vamos a terminar en una oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar en este lugar, celebrándote, Señor, y reconociéndote como el único Dios, el inigualable. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestros labios para entonar cantos que hablan de tu grandeza. Pero también, Señor, gracias por tu palabra. Porque aunque nosotros que somos infieles, que somos pecadores,
Tú quieres utilizarnos como instrumentos para dar a conocer tu verdad, que es fiel, que es verdad. Y yo te agradezco, Señor, infinitamente por esa oportunidad y esa dicha que tú has querido tener para con nosotros, que nos das la oportunidad de predicarte y de enseñarte. Pero, Señor, también queremos descansar en esa promesa, que tu palabra también nos permite ver que tú harás con tu palabra lo que tú deseas. Y que tú trabajes de una manera tan especial, Espíritu Santo, en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos seguir siendo capacitados por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que eres fiel. Y que aunque no culminamos todo el tema, Señor, podamos comprender que lo que tú exiges es también fidelidad y lealtad de parte nuestra hacia ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por quién eres, por lo que eres, y también, Señor, por lo que haces. Y nos ponemos en tus manos y pongo en tus manos a esta iglesia, que en tu gracia, Señor, tú estás estableciendo y fortaleciendo. Y que en lo personal, Señor, me gozo de poder ver crecer esta congregación y poder manifestar tu poder en la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Sigue obrando en la vida del pastor Alberto, Señor. Gracias por su vida, no solamente para mi persona, mi familia, sino también te agradezco, Señor, por lo que tú estás haciendo con él en este lugar. Nos ponemos en tus manos, agradecidos, Señor, por todo, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.